El café era delicioso, proporcionando esa explosión familiar de energía que obtenía del equivalente en casa. Aunque la similitud se limitaba a la cafeína, era suficiente para evocar un poco de nostalgia. Los humanos se habían ido, así que decidí llevar la taza y una de las manzanas a mi habitación. Si esta bebida era como la que tenía en casa, tal vez no estaría durmiendo, tal vez podría pasar más tiempo en la computadora portátil. También me estaba cansando del uniforme, era incómodo. Un nuevo conjunto de ropa de ocio había sido colocado en mi habitación, probablemente mientras estaba en la enfermería. Tendría que preguntar si mi uniforme podía ser limpiado nuevamente. Un pensamiento me molestaba desde antes por lo que había visto. Los humanos parecen desarrollar y usar armas de destrucción masiva antes de reutilizar la tecnología para otros usos. Esta nave tenía armas de antimateria y un reactor de antimateria, lo que sugería que debían haber usado antimateria en combate antes. Tal vez había información al respecto en línea como lo que encontré sobre armas nucleares. Ya me sorprendió encontrar tanta información como encontré sobre armas nucleares. La mayoría de las especies mantienen esa historia estrictamente controlada, lo que solo aumentó mi preocupación. Si la destrucción de Two Cities era de conocimiento público, ¿qué más podrían haber hecho los humanos que no fuera el café? ¿Tuvo un efecto interesante? Mi cuerpo estaba cansado, pero la cafeína me mantuvo mentalmente alerta. Era una sensación peculiar estar físicamente exhausto, pero mentalmente despierto. Esto podría remediarse fácilmente envolviéndome en las suaves sábanas mientras leía sobre los sombríos eventos históricos humanos, una combinación extraña pero perfecta. El alivio instantáneo de cerrar la puerta de mi espacio personal se sintió como un lujo. Los humanos habían sido complacientes pero seguían siendo extraños, incluso el sargento Jerk. La soledad fue bienvenida. Quitar las incómodas horquillas de mi cabello fue uno de los mayores placeres que tuvieron. Sentí que estaban tirando de mi cuero cabelludo todo el día. Dejar que mi cabello cayera libremente fue un consuelo pequeño, pero significativo. Podría ser mi imaginación, pero los uniformes humanos se veían mucho más cómodos en ellos, más sueltos y más prácticos. Estaba seguro de que también odiaban sus uniformes, aunque los diseñadores de nuestro uniforme no parecían particularmente perspicaces. Cada vez que quitaba la parte superior se enganchaba en las escamas de mi cuello y hombros. Varias veces la ropa humana era holgada y fácil de poner. La camisa no llegaba hasta la cintura de los pantalones deportivos, pero aún así era mucho más cómoda que un uniforme ajustado. Me pregunté brevemente por qué la camisa era blanca cuando el atuendo militar humano había sido verde o marrón claro. Debe haber sido todo un espectáculo para mí, una mancha amorfa de blanco mezclándose con mi cabello. Observar pequeños aspectos de la cultura humana a través de sus apariencias era fascinante. Los hombres generalmente tenían el cabello más corto en comparación con la escena del cabello más largo en las mujeres. Sin embargo, no era una regla estricta. Había conocido a un hombre con cabello largo todavía. Todo el personal militar tenía el cabello corto, probablemente debido a las regulaciones. El cabello largo podría ser una desventaja en el combate, fácilmente agarrado por un oponente. Los humanos abordaron esto simplemente cortándose el cabello mientras nosotros nos las arreglamos con alfileres detrás de las orejas, ya que cortarlo era raro. Entre nosotros, es curioso que ambas especies desarrollarán cabello extensión RA solo en la parte superior de nuestras cabezas. La razón probablemente sea sencilla. Ambas especies están expuestas a la radiación ultravioleta de nuestras respectivas estrellas y el cabello brinda protección. La cama en mi habitación necesitaría un pie adicional al final para permitirme estirarme por completo. Afortunadamente, estaba lo suficientemente cómodo. Doblándola ligeramente, hizo al sostener la computadora portátil con mayor facilidad. Descubrí que era portátil, tenía una duración de batería impresionante y se podía recargar simplemente colocándola nuevamente sobre el escritorio. Los humanos parecían favorecer la simplicidad en el almacenamiento de su información. El motor de búsqueda en la nave estaba personalizado para uso militar, lo que indicaba la última fecha en que la nave había estado lo suficientemente cerca del espacio humano para actualizar sus datos. Por lo tanto, la información aquí estaba ligeramente desactualizada. Debajo del cuadro de búsqueda había artículos de noticias de la Tierra que cubrían varios temas: política, clima, empresas privadas y decisiones gubernamentales. Las noticias del clima me llamaron la atención. Se esperaba que un huracán masivo golpeara el sur de los Estados Unidos. Estados Unidos muestra que un mapa muestra que 11 millones de personas han sido evacuadas de Florida en preparación. Dada la fecha en que el huracán probablemente ya había golpeado, las noticias estaban saturadas de artículos políticos centrados principalmente en un conflicto entre la ONU y los FLUI. Era inquietante ver a los FLUI descartados como piratas desorganizados, especialmente porque no tenían idea de la situación en esta nave. La Tierra estaba felizmente inconsciente de la verdadera extensión del peligro. Busqué otros temas, pero las noticias actuales de la Tierra eran bastante sombrías. La historia humana era completamente accesible para mí, aunque este podría no ser el caso por mucho tiempo, ya que la humanidad se encuentra con más civilizaciones. Si este nivel de apertura continuaba,
Cualquiera podría aprender mucho sobre las estrategias humanas. El primer resultado de búsqueda de guerras en la historia humana me provocó un escalofrío en la columna vertebral. Un artículo titulado Lista de guerras por número de muertos fue particularmente inquietante. Recientemente se había actualizado para incluir guerras domésticas. Significaba esto que se estaban preparando preventivamente para catalogar una posible guerra con los FLUI. Las guerras estaban enumeradas por país con registros detallados de conflictos que abarcan miles de años. La forma en que una especie trata su historia revela mucho sobre ellos, a diferencia de muchas especies que se esconden su historia a través de la regulación y la censura. Los humanos discutieron abiertamente sus atrocidades pasadas, se refirieron a ellas como crímenes de guerra, un término que parecía contradictorio. Esto era más intrigante que las guerras mismas. Me sentí obligado a leer más. Lo que descubrí fue más aterrador que cualquier otra cosa que había aprendido hasta ahora. Había creído erróneamente que las Naciones Unidas tenían como objetivo unificar la Tierra bajo un solo gobierno. Estaba equivocado. El propósito de la ONU era regular la guerra. Esto implicaba que los humanos tenían tanto miedo de su propio potencial que necesitaban imponer reglas contra la esclavitud de las personas, torturar a los prisioneros y atacar intencionalmente a los civiles. Ideales que deberían ser de sentido común básico. Estaba dividido entre la admiración y el miedo. Era admirable o aterrador, o tal vez una mezcla de ambos. Era mi repulsión simplemente el resultado de no entenderlo. Luchar con el sesgo personal había sido la parte más agotadora de este viaje. Tal vez necesitaba un descanso. No fue hasta que saqué las piernas de la cama para ponerme de pie que recordé que recientemente me habían tratado por un gran trozo de metralla de vidrio en el muslo. A pesar de las diferencias anatómicas que había tenido la medicación efectivo, la herida ahora estaba un poco descolorida y dolorida. Una gran mejora de la sangre rosada que brotaba, que había sido antes de que el café se hubiera enfriado lo suficiente como para beber cómodamente. Era mucho mejor tomar tragos más grandes en lugar de tratar de saborearlo mientras aún estaba demasiado caliente. La hembra había mencionado que generalmente agregan azúcar para contrarrestar la amargura. Era interesante. Sus papilas gustativas deben ser diferentes porque en realidad prefiero este sabor amargo, pero cuando los conocí por primera vez, mi único pensamiento fue cómo pueden los humanos ser una especie depredadora sin armas naturales. La evolución es extraña de esa manera. También resaltó lo que había aprendido sobre la ONU. A lo largo de su historia, los humanos tuvieron que confiar en la creación de armas para sobrevivir después de miles de años. No es de extrañar que desarrollarán herramientas tan destructivas que temen a sus propias creaciones. Suspiré y me froté la cara. Parecía que no podía evitar convertir cada pensamiento en una extensa tangente, dejándome de pie en medio de la habitación mirando fijamente a la pared. Había un gran espejo en la esquina de la habitación. Era divertido mirarme con esta ropa. Se sentía casi como usar un disfraz. Era gracioso cómo, a pesar de la mayoría de los humanos siendo mucho más bajo que yo, estaba seguro de que la mayoría de ellos podrían dominarme con facilidad. Al menos sería un final rápido si usaran un arma de fuego. Ahora que había visto una variedad de humanos, podía entender por qué intentaban usar sus propias costumbres sociales al saludarme. En general, había sido fácil determinar cada sexo humano, pero al mirarme noté rasgos que se parecían a los humanos masculinos y femeninos. Debe ser confuso para ellos. Tenía sentido que una especie con un dimorfismo sexual tan pronunciado desarrollara un lenguaje a su alrededor. Mi especie también tiene biología masculina y femenina, pero tiene tan poco impacto en nuestras vidas que es casi irrelevante. Nunca sabrías el sexo de alguien a menos que preguntes, e incluso entonces es información personal rara vez compartida, a menos que con una pareja. Había comenzado a usar la computadora portátil para investigar cómo los humanos usaban antimateria, y aquí estaba distraído de nuevo. Realmente necesitaba trabajar en mi autocontrol. De vuelta al motor de búsqueda, veamos armas de antimateria. Me quedé asombrado. Después de que se implementó el primer reactor de antimateria, la ONU aprobó una resolución declarando cualquier desarrollo de antimateria armada una violación del derecho internacional. No puedo decirlo, parece que hay una entrada en el costado. El área principal es un cuello de botella total, tienen una visibilidad perfecta y cubren cualquier operación visible. Veo algunos, pero es difícil distinguirlos. Son de color negro intenso. Sargento, se mezclan imperfectamente, cambian a copia térmica. Parece una tripulación esquelética, todos armados. Hay una especie de AFV estacionado a la derecha de la puerta, escaneando la cresta sobre la puerta. Ahora cualquier ubicación de IMP, ninguno que pueda ver hasta ahora, pero parecen entender el camuflaje. Hay negros y grises, lonas cubriendo las cajas de almacenamiento. Protección del clima, no lo creo. Las lonas solo cubren la parte superior como para ocultarla de las imágenes satelitales. Una posible ubicación del duende sobre la puerta y algo más. Espera. Me levanté de un salto en la cama y me apreté contra la pared agarrando la tela que me rodeaba. Nada de lo que había visto era particularmente aterrador, pero mi corazón estaba acelerado y temblaba incontrolablemente. Era un sueño, tenía que ser un sueño. No se sentía como uno respira profundamente. Cálmate, se sentía más como un recuerdo lejano lleno de una abrumadora y distinta sensación de pavor. Mi cabeza latía con fuerza. Me levanté sintiéndome dolorido por todas partes y vi que la cama estaba desordenada. Debo
Haber estado inquieto mientras dormía mirando mis manos noté que mis garras estaban extendidas, no podía recordar la última vez que hicieron eso ni por instinto ni a propósito las retiré para no rasgar accidentalmente la ropa humana ni mi uniforme, tendría que preguntar si tenían algún analgésico suave mi cabeza latía con fuerza, y tendría que usar horquillas para mantener mi cabello en su lugar lo que crearía una tensión constante hoy prometía ser frustrante si hubiera pensado con anticipación. Podría haber traído algunos artículos personales para mejorar mi comodidad a bordo de esta nave mientras me vestía. Una pequeña pantalla cerca de la puerta se iluminó con texto blanco y la hora en la esquina superior derecha decía OSIS, por favor informe al hangar. Pronto habrá un acoplamiento con un portaaviones ligero, SJTJERCK. Parecía que debimos haber saltado al sistema de almas mientras dormía. Tal vez hoy sería más interesante de lo que pensé. Podría haber más naves estadounidenses o incluso naves de otras potencias terrestres, incluso podría echar un vistazo a la Tierra misma, un planeta que produce humanos, debe ser un espectáculo para contemplar, pero si este viaje me ha enseñado algo es a no sacar conclusiones precipitadas, debería dirigirme al hangar, presión E con acento agudo el botón de entendido en el panel, y me dirigí al pasillo, acababa de llegar al pasillo del hangar cuando la nave se sacudió violentamente y caí al suelo. Parecía extraño que no hubiera advertencia sobre el acoplamiento con otra nave, terminé boca abajo en el piso de metal, genial, definitivamente necesito esos analgésicos, mientras doblaba la esquina para colgarle un ya vi, habíamos atracado con otra nave, las puertas del hangar estaban claramente estandarizadas para acomodar la conexión. El sargento Jerick estaba allí de pie con un pequeño grupo, no soldados, junto a humanos que entraban desde la otra nave, probablemente líderes o diplomáticos, acompañados de tropas especializadas similares a las que había visto antes. Me acerqué a Jerk, que parecía un poco apagado, la piel debajo de sus ojos estaba ligeramente flácida y grisácea. Me hizo señas para que me acercara y terminamos junto a una de las aeronaves que había visto antes. Gracias por venir, OSIS, ya que eres el único familiarizado con los asuntos gubernamentales fuera de nuestro sistema, nos gustaría que hablaras con algunos de nuestros diplomáticos si estás dispuesto a hacerlo. Su voz era más lenta y tranquila de lo habitual. Sonaba exhausto. Bueno, no soy un experto, pero haré todo lo posible para ayudarte. ¿Estás bien? ¿Es sangre lo que tienes en la boca? Me limpié la boca y vi un poco de sangre rosada. Y cuide en mi mano aparentemente esa caída había causado algún daño así. Parece que tuve un desafortunado encuentro con el suelo en el camino hacia aquí. Quizás quieras considerar hacer los pisos un poco más suaves antes de que pueda terminar. Algo me golpeó, y me estrellé contra el costado del avión. Mi visión se oscureció, y todo se volvió borroso y manchado. Los sonidos a mi alrededor eran una mezcla de ruidos, zumbidos y amortiguados. Jerick estaba gritando y pude ver brevemente a un humano con equipo de combate siendo abordado y sujetado por Jerk, y otros dos. Una mujer humana se apresuró, agarró mi brazo, y me ayudó a ponerme de rodillas. Trató de hablarme, pero me concentré en el atacante. Me había golpeado por detrás mientras estaba frente a Jerk, y ahora estaba siendo arrastrado gritando y chillando, su voz frenética y fuerte. Es uno de ellos. Ustedes idiotas verán, se volverá contra ustedes como los demás. ¿Por qué creen que está aquí? Ustedes trajeron esa cosa a la Tierra, ustedes idiotas verán, lo sacaron de la vista. La mujer finalmente dijo, vamos, deberíamos sacarte de aquí, esto no es seguro. Hizo un gesto hacia la puerta del hangar donde la multitud del portaaviones ligero estaba parada, y mirando. Dos soldados con armas desenvainadas se acercaron a nosotros y comenzaron a escoltarme hacia la bahía médica. Espera, detente, estoy bien, solo déjame sentarme un momento por favor. Me colocaron en un banco a lo largo de una de las paredes del hangar. Mi cabeza se estaba aclarando, no necesitaba que me volvieran a poner en una cama o bata. Un médico de la nueva nave se acercó, su uniforme ligeramente diferente. Mientras se acercaba vaciló, y miró a los dos soldados conmigo. Jerick se había ido con el grupo escoltando a mi atacante. ¿Habla inglés?, preguntó a los soldados, pero respondí antes de que pudieran hacerlo. Su sorpresa fue evidente, claramente no se había encontrado con un extraterrestre antes. Fue la misma reacción que muchos humanos tuvieron al conocerme por primera vez. Se acercó. ¿Está bien? ¿Te golpearon en la nuca? Correcto. Toqué la nuca y aparté la mano notando la sangre en ella. Creo que sí. Su rostro mostró una mezcla de preocupación y fascinación cuando vio la sangre por todas partes. Bien, voy a intentar detener el sangrado. ¿Puedo tocarte? Sí, por favor, adelante. Incliné la cabeza para darle acceso, mi cabello estaba ocultando la herida, y ella luchó por apartarlo. ¿Puedo quitar estas horquillas? Mantienen todo tu cabello en el camino. ¿Tienes que hacerlo? Si las quito, puedo mover todo tu cabello hacia el frente. Dudé por un momento. Si debes hacerlo, ¿podemos encontrar un lugar más privado? Por supuesto, ¿puedes ayudarme? Uno de los soldados me estabilizó mientras caminábamos. Si estos incidentes siguen sucediendo, podría terminar viviendo en la enfermería. Me llevó a una pequeña habitación similar a la que había estado por la herida de metralla, pero un poco más pequeña. Esta habitación tenía 4 paredes a diferencia de la anterior, con un divisor de tela entre 2 camas.
Las habitaciones individuales parecían ser para procedimientos más invasivos o discusiones privadas. La privacidad era definitivamente preferible. Los soldados estaban seguros de que estábamos a salvo del atacante. Aprecié su vigilancia, pero un pensamiento inquietante permanecía en el fondo de mi mente a pesar de la hospitalidad y la protección que había recibido del humano hasta ahora el ataque. Me hizo preguntarme si otros a bordo del barco o del portaaviones podrían albergar malas intenciones similares hacia mí. Un chasquido me devolvió al presente. La médica se había cambiado los guantes o se los estaba poniendo. No podía recordar si los había usado antes. Mis oídos todavía zumbaban por el impacto y los había estado frotando inconscientemente. Me pregunté si los humanos experimentaban problemas similares con ruidos fuertes o impactos. Por supuesto que deben hacerlo. Tienen protección auditiva para sus armas. Debo haber sido golpeado bastante fuerte. Está bien, Asie, eso es Ois. La corregí. Ella anotó algo en una tableta. Pensé que mi nombre no debería ser demasiado difícil de recordar. Lo siento, ahora soy médico, pero dadas nuestras diferencias anatómicas, esto puede parecer un poco profesional. Sostén esta gasa en tu cabeza mientras reviso si tienes una conmoción cerebral. Tengo más herramientas aquí. Obedecí, sosteniendo la gasa en mi cabeza. Tomó un objeto largo y negro del mostrador y se paró frente a mí. Noté que no tuve que arrodillarme ni agacharme para encontrarme a la altura de los ojos a pesar de que estaba sentado. Presionó un botón en el objeto y se encendió una luz al final, asumiendo que nuestros ojos funcionan de manera similar, lo cual es una gran suposición si tienes una conmoción cerebral. Tus pupilas, bueno, tus 4 pupilas, si es que lo son, no deberían dilatarse correctamente, si es que se dilatan como las nuestras. Miró hacia abajo, si es que puedes tener una conmoción cerebral. Nos quedamos en silencio por unos momentos. Me di cuenta de que esta era mi primera interacción prolongada con un humano solo, y era con alguien que nunca había conocido antes de un barco en el que no había estado. Estaba parada algo incómodamente cerca. Puedo tener una conmoción cerebral cuando tu cerebro golpea tu cráneo. Eso es lo que estás probando, ¿verdad? Ella me miró de nuevo. Sí, exactamente. ¿Sabes cómo funcionan tus ojos? Las pupilas se agrandan con poca luz y se encogen en condiciones brillantes. Al menos creo que así es como funcionan. No soy un experto médico. Bueno, eso es algo por ahora. Centrémonos en la herida sangrante en la parte posterior de tu cabeza. Dejó de brillar la luz en mis ojos y me dio una mirada perpleja. ¿Tus ojos son bioluminiscentes? ¿No importa herida sangrante activa? Centrémonos. Quité la gasa que salió con un poco de sangre, pero no excesivamente, así que se movió detrás de mí y comenzó a palpar mi cabello. ¿Puedo quitar los alfileres? Ahora sí, solo dámelos cuando termine. Sacó los alfileres con cuidado, sorprendentemente suave dada su fuerza habitual. Mi cabello se cayó y rápidamente lo recogí frente a mi cara sosteniéndolo allí. Muy bien, Osis, parece que el impacto causó un desgarro sorprendentemente limpio. ¿Qué significa eso? Probablemente llevaba guantes duros para los nudillos cuando te golpeó, lo que ayudó a distribuir el impacto de manera más uniforme, o podría ser que tu piel se desgarre de esa manera. Honestamente, no estoy seguro. Lo limpiaré y aplicaré cinta médica, mantendrá el corte cerrado y tiene un medicamento para acelerar el proceso de curación. La limpieza fue bastante dolorosa, pero el vendaje que aplicó fue relajante. Bueno, parece que tienes una conmoción cerebral leve. El impacto probablemente fue menor, ya que te golpeó en un ángulo extraño. Dada tu altura, cualquiera del personal médico puede proporcionar analgésicos suaves o bolsas de hielo. Si le dan dolores de cabeza. Comenzó a dirigirse hacia la puerta apoyando la tableta a su lado. Comencé a reacomodar mi cabello detrás de mis orejas y cabeza. Antes de que cerrara la puerta se dio la vuelta. ¿Y podrías considerar dejar tu cabello suelto? Se veía bien así. Su comentario me pareció extraño. Tal vez no lo fue, pero no estaba familiarizado con la conversación humana casual. Podía regresar a mi habitación, pero probablemente querrían discutir el incidente y mi papel en asuntos galácticos, o simplemente podía quedarme en esta habitación tranquila por un tiempo. Su naturaleza social era algo que no había comprendido del todo mientras disfrutaba de su compañía. Parecía que nunca estaban solos. Era divertido su comentario sobre dejar mi cabello suelto, aunque no podía hacer eso. Además, cuando Jerick me preguntó si estaba armado cuando abordé la nave, había estado mintiendo. Hice rodar uno de los alfileres más largos en mi mano, presionándolo para extenderlo en un arma punzante aproximadamente del largo de los cuchillos que llevan los soldados humanos. Era un arma arreglada, pero desde el ataque había estado contemplando su uso. Había estado preocupado sobre la historia del zumbido del espionaje, y había contrabandeado un arma en mi cabello. Colapsé el broche y volví a ponerme el cabello. Me pregunté cómo no lo habían notado durante el escaneo anterior, o si lo habían hecho y simplemente no les importó. Mirando hacia abajo vi sangre manchada en mis manos. Necesitaba encontrar un lugar para lavarlas y hablar con Jerick. Justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, alguien llamó a la puerta. La puerta se abrió momentos después del golpe y entró la mujer del puente, la capitana.
Cerró la puerta detrás de ella y se sacó un objeto blanco de la cabeza a juego con su uniforme. La prenda tenía insignias coloridas en los hombros y el pecho, probablemente indicando rango o premios. Lo dejó en el mostrador adentro. Tenemos que hablar, Osis. Después de colocar el casco blanco en el mostrador, se apoyó en él apoyando la parte superior del cuerpo. Esto va a ser bastante informal, pero he estado despierto durante aproximadamente 36 horas y si lo haces, puedes decirme algo. No importa, me gustaría relajarme unos minutos. Incliné la cabeza ligeramente considerando que no sé absolutamente nada sobre las formalidades humanas. Yo diría que estás a salvo. Ella comenzó a responder, pero notó la sangre en mis manos. Dios mío, te dejaron con sangre en tus manos. Abrió un armario, sacó un paño blanco y lo sostuvo debajo de una tubería sobre un fregadero empotrado en el mostrador. Abrió el agua y luego me lo entregó. Úselo para quitar la mayor parte y luego enjuague el resto con agua. Ahora, ¿por qué estoy aquí? Estás en una situación muy única, una que potencialmente podría reflejar muy mal en nosotros y en la humanidad en su conjunto. ¿Por qué fuiste atacado por esclavistas? Es solo una coincidencia. Estoy aquí. No, no esclavistas. Sabíamos sobre ellos antes de conocerte. Tu gobierno galáctico nos pidió que guardáramos silencio sobre ellos. No está fuera del ámbito de la posibilidad que puedan culparnos de todo este incidente. Somos una nueva especie militarizada con un pasado cuestionable monitoreado mucho antes de que descubriéramos los viajes FTL. Eso es lo que la gente cree, sea cierto o no. FLUI ahora sabe de ti por nosotros. Cualquier especie cercana a la humanidad se preguntará por qué no fueron informados. Para que pudieran prepararse a pesar del miedo que sus palabras evocaban parecían algo válidas. Ella había anticipado con precisión detalles específicos sobre la situación, a pesar de su limitado conocimiento de los asuntos galácticos, mientras que aunque no creía que la Federación responsabilizaría a los humanos por esta nueva amenaza, entendí su preocupación. La primera interacción de los humanos con la Federación estuvo marcada por el engaño, así que esperar lo mismo en el futuro tenía sentido. Su mención de la humanidad como una especie depredadora insinuaba una conciencia de ciertos prejuicios entre los miembros de la Federación. Nadie estará demasiado preocupado. Casi todas las especies tienen su propia armada, sin mencionar la GDN. Las especies rebeldes no son una amenaza significativa. Osis, no entiendes. Una especie esclavista es uno de los escenarios más peligrosos para tu conglomerado. Déjame explicarte lo que creo que pasará. Ella sacó una silla del otro lado de la habitación y la colocó frente a mí. Sentándome me enfrentó directamente a la Flori. Acabamos de abrir una nueva fuente de ingresos. Empezarán reuniendo inteligencia, números de población, fortalezas de las especies, rutas comerciales. Todo lo que harán comienzan con pequeñas incursiones eficientes en naves individuales, capturando personas sin provocar una respuesta militar. A medida que se intensifican, usarán la brutalidad y el miedo para aterrorizar a los civiles en estos imperios. Estos civiles exigirán acciones, pidiendo que sus poderosas naves de guerra intervengan. La narrativa será que la única solución es aniquilar completamente a los FLUI. Los FLUI anticiparán esto y usarán a sus esclavos como escudos humanos, amenazarán con torturar y matar a miles, llenando naves militares con esclavos y usándolos como cebo cuando el gobierno ataque. No pasará mucho tiempo antes de que una nave llena de 10.000 esclavos sea atacada o una prisión se autodestruya. Las bombas son indiscriminadas. El gobierno atacante será responsable de las muertes de su propia gente que ha estado internada. Esto los hundirá en el caos político, y esa no es la peor parte. Con potencialmente cientos de especies de esclavos diferentes en esas naves y planetas, al menos uno probablemente tendrá relaciones tensas con la especie que intenta detener a los esclavistas. La masacre de miles de una sola especie podría fácilmente provocar una guerra entre la Federación y sus miembros. Se verán arrojados al caos a medida que surjan los conflictos, y los FLUI se beneficiarán de haber recibido una galaxia de esclavos por las mismas armadas destinadas a protegerla. Me quedé sin palabras, independientemente de la escala exacta con tantas especies en la Federación que ya tienen relaciones tensas. Lo que ella describió podría desencadenar una cascada de conflictos. Un solo conflicto obligaría a los aliados a actuar, creando una red de caos que crecería exponencialmente. ¿Qué quieres que haga? Respiró profundamente y se apartó el cabello de la cara. Necesito que le digas a tus superiores que nuestra nave fue golpeada por un pequeño asteroide que dañó nuestro sistema de comunicación. Tuvimos que regresar al espacio humano para repararlo. Por eso te fuiste. No hace mucho tiempo. Porque inicialmente planeamos usar este evento como palanca para convocar una reunión de toda la Federación para discutir la amenaza, pero ahora creemos que este enfoque es mejor. La humanidad está más cerca del espacio de la flora y tiene el mayor conocimiento sobre ellos. Estamos mejor equipados para manejar esto que ustedes. Aunque será costoso, se limitará a nosotros. Dejemos que la galaxia crea que es solo un problema pirata menor, y estamos seguros de que el problema está solucionado. Nadie necesita ir a la guerra, y nadie tiene que saber la verdad.
Se levantó y se colocó la prenda blanca en la cabeza. Lamento ponerte en esta posición, Osis, no te lo mereces y honestamente yo tampoco, pero nuestro plan depende de tu voluntad de decir esta mentira. Entiendo que si no puedes, te daré hasta mañana para decidir si estás de acuerdo. Te enviaremos a casa, en una pequeña nave de transporte y reportarás la historia del asteroide antes de regresar a tus deberes. Si te niegas, llegaremos con toda nuestra armada y exigiremos una reunión con tu federación. Con eso se dio la vuelta y salió de la habitación, así que fue una lluvia de meteoritos la que provocó el bloqueo de la estación. Sí, y eso noqueó al sistema de comunicación superlumínico de las naves humanas. Correcto, simplemente no cuadra. Las estaciones intermediarias de OSI tienen sistemas de defensa puntual para escombros y sensores de largo alcance que rastrean objetos durante semanas antes de que se acerquen. Cada pregunta en esta frustrante conversación me hizo desear que los humanos hubieran proporcionado información más detallada para hacer que el engaño fuera más convincente. Tuve que inventar algo sobre la marcha. Bueno, explicaron que su sistema FTL funcionó mal y atrajo escombros de simulacros de orientación anteriores que luego chocaron con la estación cuando salieron de FTL. ¿Qué pasa con la tripulación de la estación que lo informó como un ataque? Dijeron que los humanos se retiraron rápidamente a su nave y que las alarmas estaban sonando. Los escombros se detectaron momentos antes de que impactaran y los humanos intentaron un destacamento de emergencia para evitarlo. Desafortunadamente, algo de eso todavía impactó y destruyó el sistema de comunicación. La tripulación de la estación se habría trasladado a salas de pánico de inmediato. El burócrata de la pista sentado frente a mí, o más bien concentrado en mí, no tenía ojos, lo cual era algo inquietante. Pequeños zarcillos sensoriales en su rostro parecían extenderse hacia mí como si intentara escapar de su cuerpo, así que estos humanos tienen tecnología FTL tan imprecisa que trajo escombros junto con ella detrás de la nave. Me encontré encogiéndome ligeramente en mi asiento. Sí, son nuevos en los viajes espaciales, entonces ¿por qué lo describiste como una lluvia de meteoritos? Pensé que era más simple y directo que decir que un motor FTL defectuoso trajo escombros junto con la nave que luego colisionó con la nave y la estación causando daños. Mira, Osis, sé que no nos volveremos a encontrar, pero la próxima vez que te informen, ¿podrías darles los detalles exactos de inmediato para que no tengan que interrogarte? Me enderecé. Parecía haberse relajado. Sí, por supuesto, me disculpo por la confusión. Solo estaba tratando de simplificar las cosas. Gracias. Borraré tu estado de desaparecido y anotaré el motivo de tu ausencia del contacto. Me levanté y me agaché debajo de la puerta. Ah, y es posible que quieras limpiar tu uniforme. Esa nave te dejó con un extraño olor metálico acre que era divertido. Pensé que se refería al olor de las armas de los humanos. El propulsor químico tenía un olor fuerte. Molesto para mí, pero probablemente insoportable para sus sentidos más sensibles. Con postura impresionante salí de la habitación y me dirigí a The Landing Bay para abordar la nave de transporte proporcionada por los humanos. Era claramente una nave militar, probablemente para el despliegue de tropas, con su interior revestido con asientos básicos marines de Estados Unidos. Estaba blasonado en el costado, así que ¿cómo va? Jerick preguntó, ¿sabes, idiota? Leí que hay miles de millones de humanos solo en la Tierra y supongo que alrededor de una tripulación en tu nave. No me di cuenta de que era tan encantador que te asignarían personalmente para seguirme. Se rió entre dientes y bajó la visera de su hijo. No te hagas ilusiones, me asignaron para protegerte personalmente. Si alguien tiene una erección por ti, es el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? No te preocupes por eso, tenemos que movernos, llevará un tiempo para romper la atmósfera y alcanzar una órbita estable. Antes de nuestro encuentro con el Indianapolis, nos habíamos detenido en el primer sistema disponible con un planeta custodiado por la Federación. Esto significaba que había al menos un complejo de la administración militar donde podía registrarme, aparte de que era un pequeño planeta agrícola, lo que hacía que el viaje fuera visualmente agradable. A Jerick no se le permitió entrar ya que los humanos no son miembros de la Federación, pero tampoco se le habría permitido entrar dada su armadura de batalla completa y su negativa a entregar su arma. Fue agradable estar en un entorno familiar con el mismo edificio y la misma estética uniforme a la que estaba acostumbrado. Por una vez, los humanos parecían fuera de lugar. ¿Es este el primer planeta sin orejas que visitaste? Jerick hizo una mueca solemne como si estuviera contemplando algo invisible. Luego se giró y miró por la pequeña ventana detrás de él. En realidad no, pero parece extrañamente familiar. Mucho verde. Me di la vuelta apoyando la cabeza en el respaldo de mi asiento. La mayoría de las plantas de donde soy son de un morado oscuro. ¿Es eso común? No realmente. La mayoría de los planetas tienen plantas verdes o rosadas, al menos para nuestro nivel de percepción del color. Jerick se rió, lo que parecía una reacción extraña. ¿Qué es?
Qué gracioso, o solo me estaba imaginando a nosotros con uniformes de camuflaje rosa. Los uniformes rosas serían divertidos buenos si nuestro camuflaje usualmente consiste en verdes marrones y bronceados con azules ocasionales. El rosa es generalmente visto como un color infantil. La cultura humana es bastante peculiar, no tienes idea. Me las arreglé para quedarme dormido por el resto del viaje fuera de la atmósfera. Jerick me despertó suavemente mientras empezábamos a atracar con el crucero. El zumbido relajante del purificador de aire me había dormido. La parte trasera del transporte bajaría para formar una rampa para nuestra salida. Nos quedamos esperando que se abriera. ¿Haces ruidos cuando duermes? ¿Qué estabas haciendo? Un suave zumbido, casi como ronroneando. Yo no hago eso. Se encogió de hombros. Solo te digo lo que escuché. El transporte se detuvo con un ruido sordo, y la presión se igualó antes de que la rampa bajara, llevándonos al hangar familiar en el que había estado antes el Capitán Box. Quiere que te presentes en el puente tan pronto como atrasemos. ¿Recuerdas cómo llegar allí? Creo que está todo claramente etiquetado. El diseño del barco presentaba rampas junto a las escaleras en cada nivel sin ascensor, aunque los escalones eran más duros para mi anatomía. Después de usar el ascensor me dirigí hacia la gran puerta blindada que conduce al puente. Los guardias que esperaban mi llegada abrieron la puerta. La capitana Box, con su uniforme blanco habitual, me hizo un gesto hacia una mesa de reuniones en el puente. Se sentó y se quitó el tocado de nuevo. ¿Entonces lo compraron? ¿Qué creyeron lo que les dijiste? Sí. Actualizaron mi estado en el sistema y atribuyeron la ausencia a un mal funcionamiento del equipo causado por el impacto de escombros. Eso es excelente, Osis. Tomaste la decisión correcta, ¿verdad? Todavía no estoy seguro de si evitar la participación de la Federación fue la decisión correcta. Con suerte el tiempo me dará la razón, lo que me lleva a una pregunta. No vas a hacerme mentir de nuevo, ¿verdad? Oh no, eso fue algo difícil de pedirte. Ten la seguridad de que todos los futuros actos de espionaje serán manejados por humanos dispuestos. Sin embargo, el almirantazgo me ha solicitado que pregunte si puedes quedarte con nosotros un poco más. Por supuesto, se te permitiría recuperar más pertenencias personales de tu lugar. ¿Pero por qué? Ya completé mi misión y no soy diplomático. Esa es exactamente la razón. Te queremos. Necesitamos un asesor civil, alguien que no solo nos diga lo que queremos escuchar y que no tenga una agenda política. Además, no has visto todas las armas que tenemos. Estoy seguro de que tus superiores estarían dispuestos a extender tu estadía para supervisar mejor nuestras capacidades militares. Había dos pensamientos corriendo por mi mente. El racional era que quería regresar a mi puesto y escapar del caos que me había puesto repetidamente en peligro. El pensamiento menos racional era que estos pocos ciclos habían sido mucho más interesantes que cualquier cosa que hubiera experimentado anteriormente, y los humanos eran extrañamente identificables dado el silencio incómodo mientras alguien esperaba mi respuesta. Veré si quedarme es aceptable.